Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos de nuevo a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, y hoy hablaremos sobre paz. En varias ocasiones este programa ha tratado ese tema, pero obviamente es un tema recurrente y muy importante para el país. Diálogos de paz, un proceso en construcción, es el nombre que le hemos puesto a este debate. Tenemos un par de invitados, miremos quiénes son. Adrián Restrepo Parra, trabajador social de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política y candidato doctor en Ciencias Sociales de la misma universidad. Se desempeña como profesor del Instituto de Estudios Políticos del Alma Mater. Juan David Escobar Valencia, ingeniero civil de la Universidad de AFIT, máster en Administración de la misma universidad. Trabaja como profesor de geopolítica de aquella institución. Diálogos de paz, un proceso en construcción, un tema de debate aquí en La Fuerza de los Argumentos, y para ello tenemos a dos profesores especialistas en el tema. Uno es Juan David Escobar, politólogo especialista en geopolítica de la Universidad de AFIT. Gracias por estar con nosotros. Y a nuestro profesor Adrián Restrepo del Instituto de Estudios Políticos, también muchas gracias por estar aquí. Permanentemente el proceso de paz, o los diálogos que procuran, digamos, una solución pacífica del conflicto colombiano, ha tenido y mantiene permanentemente altibajos. Hoy hablaremos acerca de qué ha significado o qué significa toda esta suerte de situaciones durante los últimos 2 años, y hablemos del escenario que ha representado para el país y para este proceso los secuestros, los ataques, las retenciones, incluso de alguna manera las fricciones que ha habido en La Habana. Eso está fortalecido el proceso, hay dificultades. ¿Cómo podemos evaluar ese escenario hoy? Bueno, pues yo hago un inicio con el asunto. Yo creo que el punto de partida es el modelo de negociación, como para tener una ubicación de qué es lo que está pasando. Particularmente el componente de negociar en medio del conflicto, porque esto es lo que genera más dificultades o ruidos para comprender cómo se está haciendo el proceso, ¿sí? Y justamente porque ese modelo de negociación conduce a coyunturas como las pasadas, con retenciones de actores del bando militar estatal, y que eso viene generando una serie de ruidos, particularmente para que la opinión pública en general tenga mayor conocimiento de en qué se está avanzando en el proceso y cuáles son los mojones que se están logrando. ¿Sí? En esa medida, yo creo que en los 2 años lo que se viene consolidando es un proceso de paz que lentamente va cimentando lo que puede ser, no tanto la firma, que es muy importante en La Habana, sino la construcción de la paz en Colombia, porque como se está presentando la coyuntura, pareciera ser que asistiéramos a una relativa paradoja, y es que se puede afirmar la paz en La Habana, pero no podemos hacer la paz en Colombia. Profesor Juan David Escobar, ¿justifica cualquier acción militar el hecho de negociar en medio del conflicto? Lo que pasa es que todo depende de cómo se ponen las reglas, o sea, justifica o no depende de si decidimos cómo se va a hacer la conversación. El problema es que hay que aceptar o no lo que uno considera que es lo que fue la decisión de este proceso. Yo soy un crítico del proceso, yo no creo en el proceso, incluso aspiro a que fracase, porque creo que fue un asunto mal diseñado, inoportuno y pésimamente ejecutado. Entonces,
pues eso sería otro asunto, pero como el gobierno decidió hacerlo en esos términos, ¿cierto? Decidió que ese proceso de conversaciones se iba a dar en guerra, sin pararla, sin hacer ninguna variación a la lógica en que se venía presentando, pues uno no puede quejarse, porque si eso fue lo que el gobierno decidió, gustándole a uno o no, si se acordó que se iba a conversar entre las balas, pues no tendríamos por qué estar diciendo que si hay balas entonces la cosa está mal. O sea, el error fue haberlo hecho así, a mi juicio, pero si se decidió que iba a ser así, pues ¿por qué nos tenemos que asustar de que haya acciones militares? Entonces, decir si es justifica o no, pues sería otro juicio muy distinto, es ¿para qué nos vamos a poner a discutir si es justo o no, si eso fue lo que decidió el gobierno? Y después el gobierno no puede decir de un momento a otro que, no, es que así tan duro no es como yo quería. Eso suena como un poco infantil, pero eso es lo que estamos viendo con los hechos del gobierno. Profesor Adrián, digamos en la misma dirección, el hecho de que se negocie sin ningún cese al fuego, ¿tiene límites desde el punto de vista del accionar o, como dice el profesor Juan David Escobar, eso es lo que tenemos? No, pues, yo comparto la apreciación en el sentido de que ese es el modelo que tenemos y es correcto, ¿sí? Y de hecho, una de las críticas con lo que fue el suceso del general Alzate apuntaba en esa dirección, particularmente porque cuando se instala el proceso, el presidente es muy enfático en decir que vamos a negociar en medio de la guerra. Y incluso en ciertos momentos fue muy enfático en señalar de que eso era una condición inamovible. Entonces, con el suceso del general no deja de causar, por supuesto, impacto en la opinión ver al presidente que puso la condición cuestionándola en cierta medida, por cuando recibió pues, lo que fue la retención del general. Eso, por supuesto, que afecta, pero también tiene otro componente que es muy importante y no podemos perder del panorama, y es que esa condición es también el resultado de lo que han sido los intentos de negociación en el país, es decir, particularmente la historia del Caguán, porque hay mucho temor a que si se hace un cese bilateral, que es una posibilidad, nuevamente se rearme militarmente las FARC. Entonces, eso es un elemento que no se puede perder de vista, y de hecho, cuando se intentó posicionar el modelo de negociación, esa fue una advertencia, los mismos críticos fueron muy enfáticos en señalar no queremos otro Caguán, no se despeja ni un centímetro del país. Entonces ese elemento también entra allí, que uno intenta entender un poco por qué el modelo también se va instalando de esa manera, porque no podemos perder ese referente del Caguán y el fantasma que dejó instalado para la sociedad colombiana de que las FARC puede hablar mucho de la paz pero no gustarle. ¿Sí? Entonces que nos va a jugar sucio. Entonces por eso también se hace mucho énfasis de que había que hacer esa ruta y seguirla. Profesor Escobar, obviamente pues desde su mirada muy particular, personal sobre el proceso, no le quita la posibilidad de evaluarlo, digamos, académicamente. ¿Usted por qué considera que todo lo del proceso de paz, al decir que no está de acuerdo, es apenas lo que estábamos esperando y que en esas condiciones no podemos pedir más? Porque es que yo creo que el proceso está planteado mal desde el principio en los términos. O sea, yo creo que un proceso de paz entre un Estado y una sociedad con un actor delincuencial, para mí tiene que ser en otros términos, no en un término de igualdad, ni un término de que somos los colombianos los que tenemos que reinsertarnos a la guerrilla, sino que es la guerrilla la que tiene que reinsertarse a la sociedad. Así es como yo lo veo, en una sociedad, digamos que decente. Pero cuando el gobierno decide hacerlo, en unos términos que a mí no me parecen ni viables, incluso que hacen inviable el futuro y la terminación del proceso, que es lo que todos queremos, que haya paz, la misma forma en que se está planteando está garantizando, creo que, una violencia peor, pero eso fue lo que el gobierno decidió por sus necesidades particulares de mostrar algo, porque no tiene nada más que mostrar, está aferrado a eso en términos de capital político. Pero como él decide hacerlo entre las balas y con la guerra funcionando, pues si eso es lo que él dice, pues también tendría que someterse a lo que él acordó, porque
hombre, ¿qué sentido tiene o qué mensaje le damos a la sociedad donde el presidente dice, es que vamos a negociar en medio de la guerra? Pero cuando matan 2 indígenas, parece que 2 indígenas no compensan un general. Mi pregunta es, ¿cuántos indígenas hay que matar para suspender el proceso? Porque cuando matan 2 indígenas en el Cauca, el proceso sigue, pero si matan a un general, no. Entonces, ¿hay colombianos de primera o de segunda en Colombia? Entonces, las señales que ha dado el mismo proceso a mí no me gustan, porque lo que le está mandando al mensaje a la sociedad colombiana y particularmente al futuro de la sociedad colombiana es que los delincuentes con todos se negocia y con todas las personas se negocia y todo se negocia, y que hay colombianos de primera categoría y de segunda. A mí eso no me gusta. ¿Usted cómo interpreta, digamos, ese paralelo? No, yo voy a entrar Sí. porque ahí hay un punto de discusión, es la naturaleza de este conflicto, ¿sí? Porque estamos hablando de delincuentes comunes o delincuentes políticos, ¿sí? Y justamente ese es uno de los puntos de arranque que ha suscitado posiciones como la del profesor, ¿sí? Que señalan que el modelo de negociación está viciado desde su naturaleza, porque después de 8 o 10 años de gobierno de Uribe, y colocando una etiqueta muy bien puesta en narcoterrorismo, que quitaba el perfil de la naturaleza política de las guerrillas, avanzamos a un proceso de diálogo instalado en La Habana, acompañado por 4 países con comunidad internacional, que por supuesto lo que eso logra es volver a posicionar el carácter político de las guerrillas, ¿sí? Y de ahí que eso, por supuesto, hay un gran debate, porque para algunos sectores del país la guerrilla, los paramilitares y la BACRIM es lo mismo, y entonces merecen el mismo trato. Pero aquí, en el proceso de negociación, hay una diferenciación de esos actores. Por eso, esta guerrilla, y en general, pues esperaría también que se instale el proceso con ELN, se reconoce su naturaleza política, y eso marca una diferencia de fondo en lo que es el proceso de negociación. Entonces, según eso, si volvemos una vez más a la posición del profesor Juan David Escobar, ¿los avances no son tales avances según su análisis? No, porque con el tema de los avances también habría que establecer y que el gobierno decidiera algo serio alguna vez. Empezó el proceso diciendo que nada estaba acordado hasta que todo estuviese acordado. Entonces, si eso es cierto, no hemos hecho ni un solo avance. Pero si eso no es cierto, y entonces es que van 3 puntos de 5, hay que mirar si de verdad esos 3 puntos están cocinados o simplemente presentaron unas cosas generales que parecen unos titulares de prensa para decir que hubo un avance. Pero otra vez, ante una postura equivocada, a mi juicio, del gobierno, pues cualquier cosa se puede decir que es buena o mala dependiendo de lo que él diga, porque él también se mueve. Un día dice una cosa y otro día dice otra, entonces es muy difícil decir si eso es avance o no. Bueno, 2 puntos de vista en esta primera parte del programa La Fuerza de los Argumentos. Habrá que evaluar hasta qué punto la posición individual de los analistas puede permitir un análisis frente a los logros reales o frente al prejuicio o a la opinión particular que tienen los analistas en lo que tiene que ver con el proceso de paz. Volvemos enseguida. Diálogos de paz, un proceso en construcción. En la primera parte planteamos o se planteó de parte de los invitados un poco las miradas frente a lo que es el proceso. No obstante, hubo una intervención en donde se habla de las víctimas, muy especialmente cuando se diferencia entre, digamos, una personalidad y un colombiano o un ciudadano del común. No obstante, digamos, y voy a poner ahora sí el ejemplo, lo que ocurrió con el general Rubén Darío Alzate es un hecho más de los hechos similares ocurridos durante los últimos 2 años. No, es que no es un hecho más, es un hecho histórico. Y es un hecho histórico como acto de guerra y también como gesto de paz. Como hecho de guerra porque es el primer general que es retenido por una guerrilla colombiana, ¿sí? O por las FARC puntualmente. Y en el marco de la negociación, cuando se ha pensado que no hay voluntad de la guerrilla, que el discurso de la paz es retórico mientras vuelve a posicionarse políticamente y a rearmarse militarmente, pues la guerrilla hace un gesto de paz al devolver al general,
de una manera más o menos expedita si miramos lo que ha sido el antecedente del comportamiento de la guerrilla con ese tipo de retenciones. Entonces, eso marca una diferencia y también la marca con lo que señalaba el profesor Juan David ahora sobre las víctimas, porque es que el general es un actor de la guerra, ¿sí? Y eso marca una diferencia con los indígenas, que es de la población civil. Entonces, eso marca una gran diferencia y mucho más cuando el proceso de negociación está avanzando a un nivel de acotar la agenda por un lado, porque ya van 3 puntos que se han tocado. Entonces, esto hace que a medida que se avance en la agenda, a mi modo de ver, lo militar empiece, y eso esperamos los colombianos, a disminuir la acción militar y a privilegiar la política. Entonces, mi lectura sobre esos hechos es que se está privilegiando la política y creo que eso es lo que esperamos. Su interpretación frente a esa diferencia, o mejor la no diferencia que usted intenta plantear frente al secuestro de un ciudadano o de un soldado, o en este caso de un general. Es que cuando tú dijiste ahora que si eran opiniones personales y no sustentado en alguna cosa política, no, yo lo manifiesto así, pero es porque creo de entrada que el origen es una concepción distinta. Si estás haciendo un proceso con unos delincuentes o con un actor político, yo creo que estás actuando con unos delincuentes. Y la diferencia es muy obvia cuando el profesor habla de retenciones, que es una palabra muy sofisticada para un secuestro. Entonces, cuando uno dice retención, uno considera que es que está pasando otra cosa, y cuando uno considera que es desde otro punto de vista que surge la discusión, es simplemente un secuestro de un actor ilegal que secuestró a una persona y que se prestó también a una abogada y a unos soldados. Entonces, para mí el asunto radica en que ¿quiénes son? Son unos delincuentes que secuestran a unas personas y que porque las devuelven se convirtieron en buenas personas. No, es que no debieron haber secuestrado a nadie. Y si tenían intereses de paz, ¿por qué no devuelven al general con una carta y con un mensaje? Y hubieran dicho, nosotros teníamos tan buenas intenciones que lo pudimos haber secuestrado y no lo secuestramos. Eso sí es un acto de una demostración de que yo no quiero hacer nada. Pero cuando yo lo secuestro y por cuestiones del proceso y de la presión por hacer alguna cosa lo tienen que devolver, entonces sale un sector del país a decir, miren qué buena gente son los señores de las FARC y si tienen intenciones. Si tienen intenciones, ¿por qué los secuestraron? En el pueblo colombiano, la visión del profesor Juan David Escobar es decir, que está siempre en la palestra, por decirlo de alguna manera, es un argumento pues permanente. Pero también se advierte una suerte como de un código no común en la conversación para llegar, digamos, a acuerdos mínimos. Desde su interpretación o análisis como politólogo, ¿usted cómo ve eso? No, yo creo que acuerdos son lentos, pero se están dando. Y lo digo, pienso en 2 hechos. El fiscal general de la Nación y el senador Uribe señalando una posible propuesta, un cese unilateral del fuego. A mí me parece que eso es un gesto para pensar, porque ahí estamos viendo un poco cómo montarse al carro de la paz y que la paz avance, no tanto cómo chuzarle las llantas. El mismo procurador y la reunión que sostuvo con el analista León Valencia, donde también el procurador de manera sorprendente señala unas cosas que le dan a uno a entender que la paz va, por supuesto, no a cualquier precio, que es un argumento no solo de los sectores que se oponen a la paz, también ciertos sectores que en la última campaña presidencial terminaron por acercarse a Santos, al presidente, también lo dijeron, esto no es un cheque en blanco. O sea, suscribir la paz no va a significar que los distintos sectores tengan que tragar entero todas las políticas que se están configurando por el gobierno, y en el proceso de paz particularmente tampoco, incluso porque es benéfico que se critique el proceso de paz, porque sabemos que ahí no se está jugando cualquier cosa. Entonces yo creo que es importante, y creo que en el mediano plazo, en la medida en que avance el proceso de paz, que no necesariamente es avanzar la agenda, ¿sí? De allí que ciertos sucesos que uno dice ponen en crisis el proceso, uno puede interpretarlo como fortalecimiento, ¿sí? Entonces, como fue el caso del general, para mi modo de ver, que esa es una manera de interpretarlo. Entonces creo que por ahí hay un avance muy importante para el país, y que distintos sectores, particularmente los que son críticos, porque los que se van a oponer radicalmente pues habrá otra situación, pero muchos sectores críticos, entre esos los que lidera el senador Uribe, ya empiezan a moverse un poco más sobre la idea de que
posiblemente el proceso va porque va. Y si eso se está convirtiendo en una realidad de que el proceso va porque va, estos sectores también no pueden perder una oportunidad política de montarse sobre lo que es la ola de la discusión política del país. Si hay enemigos recalcitrantes del proceso que de alguna manera están cediendo, ¿eso no obliga a una reinterpretación un poco de lo que usted acaba de expresar frente a la desconfianza en ese proceso? No, porque es que ese es el problema con la discusión desde un punto de vista considerando como un actor político a un actor delincuencial. Incluso y acaba de pasar hace unos segundos, acaban de decir que es los enemigos de la paz. Es que nadie es enemigo de paz. Los únicos enemigos de la paz en este país son la guerrilla. Una cosa es que uno no esté de acuerdo con el proceso, que yo empecé diciendo que me parecía mal planeado, especialmente inoportuno y particularmente muy mal ejecutado. A otra cosa es querer la paz. Es que aquí mencionan al presidente Uribe, pero es que él nunca estuvo en desacuerdo de un proceso de paz, pero era en qué términos lo hacemos. Y eso es lo que estamos discutiendo. No si hay paz o no, quién no la desea. El asunto es qué es lo que estamos haciendo para hacer eso. Eso es lo que tenemos derecho a estar en desacuerdo. Y el hecho de que a uno no le guste el proceso no significa que a uno no quiera la paz. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, si el proceso va bien o mal, pues depende de lo que yo definí que era el proceso, pero lo que uno sí puede discutir es si ese es el proceso adecuado y si eso realmente es la paz. Porque es que están vendiendo un discurso de que si estos señores firman algo, Colombia va a entrar en paz. Eso es un engaño a los colombianos, primero ni son tan tontos, ni les pueden meter ese cuento porque no es cierto. Todos sabemos que eso simplemente va a ser, aquí todo el mundo está hablando del posconflicto. Realmente lo que tenemos que hablar es del posacuerdo con las FARC. Y nada más que eso, pero estamos agrandando cosas y sobre todo estigmatizando a los que no estén de acuerdo con el proceso, no con la paz. Nadie está en desacuerdo con eso. Yo creo que no tanto el estigma, y eso hay que cuidarse, por supuesto, porque no se trata de reproducir justamente lo que intentamos superar, que en este país ha costado muchas vidas estigmatizar y poner etiquetas, ¿sí? Yo creo que lo que se trata, por un lado no hay que olvidar una frase muy histórica de los enemigos agazapados de la paz, que eso desde Belisario para acá es un hecho. Y cuando uno piensa en eso, yo no pienso en los críticos. Cuando uno piensa en eso, piensa en ciertos sectores que se han hecho al calor de la guerra. Y también porque la guerra tiene un componente económico que mueve pues, todo lo que es ese mundo de las armas, ese mercado negro del armamento, eso es una cosa impresionante. Entonces, allí hay unos sectores que efectivamente no les puede gustar mucho la idea de que los fusiles dejen de operar, ¿sí? Entonces, con eso hay que tener una posición muy fuerte que el Estado tiene que tenerla, ¿sí? Porque hay unas reglas de juego que hay que hacerlas respetar y que los otros por la vía de los hechos, si la van a quebrantar por la vía de las armas, va a haber que hacerlas respetar. Con los críticos, yo creo que lo que hay que mantener son los espacios y las garantías políticas para que se expresen, porque si no, sí estaríamos dando muchos más pasos atrás, donde después de 50 años incorporamos un grupo significativo del país que ha hecho la guerra, pero eso nos va a llevar a sacar otro, eso sería pues, descoser. Entonces se trata, y creo que se trata también de curarnos de algo que han dicho varios teóricos, que los acuerdos a veces, como en las constituciones, se vuelven cartas de batalla. Entonces no se trata de que este diálogo y este posible acuerdo sea la base que legitime la próxima guerra en el siglo XXI para los colombianos. Justamente por eso es el esfuerzo de intentar integrar sectores para que la paz sea real, porque también sabemos eso, que una cosa es que se firme en La Habana y otra cosa es que la podamos hacer en Colombia. Hay condiciones ideales para el diálogo y estoy retomando voces de estudiosos acerca de este proceso y hay unas condiciones reales, es decir, porque a veces no es tan simple tratar de acomodar como el ideal, sino de alguna manera pensar en el realismo político. ¿No cree usted que hay una situación que obliga a ceder de parte y parte para comenzar un proceso y mínimamente avanzar en lo que llevamos?
Mire, es que cuando uno tiene que entender la postura y lo que uno cree que es la discusión, yo sigo con mi punto en que son actores delincuenciales. La capacidad de acción de un Estado está asociada a su capacidad de negociar está asociada a su capacidad de actuar. Cuando tenemos Estados incapaces, sin recursos, sin posibilidades de acción, a usted se le presenta un actor delincuencial, como se llame, paramilitar, lo que usted quiera ponerle, un actor ilegal, y si usted no tiene capacidad de acción y usted de verdad no quiere más muertos, que es lo que pasó en África, en Sierra Leona, en Liberia, unos estados inexistentes donde unos actores ilegales tenían dominado al país y estaban asesinando a la gente con tal de no más muertos, de cansancio de la sangre, dijo, ya sabe qué, señores de la guerra, con tal de que no maten más, paren, no los vamos a juzgar, no tienen que reparar a las víctimas, no tienen que ir a la cárcel, solamente digan la verdad. Esa es la fórmula africana que usó África. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si el Estado no tiene fuerza, tiene que arrodillarse. Cuando el gobierno anterior hizo un acuerdo con los mal llamados paramilitares, que eran actores ilegales tan indecentes y terribles como cualquiera, porque aquí no hay buenos y malos dentro de los malos. Nosotros no tenemos un superestado, pero no tampoco somos África. La solución colombiana es interesantísima. Era, señores de la guerra, delincuentes, asesinos, narcotraficantes, paren de matar, pero eso sí, 8 años de cárcel, cuentan la verdad y reparan a las víctimas, y no pueden ser actores políticos. Eso es un avance gigantesco. Cuando Colombia hizo eso, yo creo que ese era el plano en que se tendrían que haber quedado todas las discusiones de paz en Colombia. Pero cuando llega el nuevo presidente, yo pensé que el presidente iba a partir del paso que habíamos dado. No, este presidente se devolvió a la fórmula africana. Es impunidad, ustedes no son narcotraficantes, a ustedes no les va a pasar nada. Eso es devolvernos en un avance que nos había costado mucho esfuerzo. Bueno, el planteamiento, espero la respuesta o al menos los puntos de vista del profesor Adrián Restrepo después del siguiente corte. Volvemos a la fuerza de los argumentos. Acabamos de dejar una idea propuesta por el profesor Juan David Escobar acerca de que este proceso debió haber sido parecido a lo que ocurrió entre el propuesto o el desarrollado por el expresidente Álvaro Uribe con los llamados paramilitares o con los grupos paramilitares. ¿Se puede copiar procesos, Adrián? Pues de los procesos se aprenden, no tanto copiar, se aprenden, pero es que en el caso, por supuesto, de este proceso con los grupos paramilitares hay aprendizajes, ¿sí? Entre eso la naturaleza política de los actores. O sea, no es gratuito que finalmente la cúpula paramilitar está en Estados Unidos, sindicada por narcotráfico, ¿sí? Es decir, sabemos más en este país sabemos más del narcotráfico que del proceso propiamente de la guerra que desataron estos señores, porque los mandaron fuera del país, con ese argumento que señalaba el profesor Juan David, ¿cierto? Porque son delincuentes, pero también no solamente porque el Estado lo percibió y no porque la sociedad también lo percibió. Ustedes podemos ver perfectamente las distancias, lo que fue Ralito a lo que es La Habana, los estados que acompañan La Habana, los que aparecieron en Ralito. Son totalmente distintos justamente porque esta comunidad internacional y actores muy importantes vienen reconociendo que allí hay una naturaleza política, que esas guerrillas se levantaron con un discurso revolucionario y con una idea de transformar la sociedad, y que sobre esa idea han venido desarrollando una serie de prácticas militares que en algunos casos rayan con el terrorismo, ¿sí? Acciones terroristas, pero que en general ese horizonte político sigue estando allí. Por eso marca la diferencia en los dos modelos, y uno lo puede ver, porque en el otro modelo también se intentó acompañamiento, pero no iba a haber mucho, y mucho menos porque los paramilitares estaban más que interesados en cambiar el país, lo que estaban interesados era cambiar sus formas de vida, particularmente se enriquecieron muchos. Si yo hiciera, digamos, un corte en este momento y pusiera 3 escenarios, La Habana, el campo de batalla, donde se lleva a cabo el conflicto,
y las zonas urbanas, ¿podría encontrar coincidencias en lo que se trata en el proceso, es decir, en el diálogo que en este momento lleva a cabo, o cree que son tres países distintos adicional a otras miradas? Sí, primero, porque es que el proceso de conversaciones con la guerrilla no es con un grupo homogéneo, eso es falso. Los que están en La Habana, ¿quiénes son? Son unos señores viejos, con dinero, que se quieren jubilar, que quieren pasar sus últimos años no en la selva con mosquitos, sino en otra condición. Ese es unas FARC que están negociando unas cosas y ellos lo están pidiendo. ¿Qué es lo que quieren? Vivir tranquilos. ¿Cómo? Van a ser senadores. Porque si uno se pasó 50 años diciendo que tenía un móvil político, que pudo que lo hubiese tenido, pero no lo tiene, hace muchas décadas que no tiene móviles políticos. Eso es pura mentira. Pero si yo me pasé 50 años diciendo que tenías un móvil político, pues yo firmo, me nombran senador, me jubilo, la sociedad los va a tener que cuidar porque les vamos a tener que poner guardaespaldas y ellos van a salir en los medios hablando de política. Ese grupo, esa FARC, tiene el problema, su problema resuelto. El problema de las FARC es qué hago con la guerrillerada que está en el monte, que llevo hace 20 años diciéndole que cuando se tomen el poder, porque es que cuando capturan o un guerrillero en Colombia se entrega y tú le preguntas, ¿usted por qué se metió a la guerra o a la guerrilla? Y te dice, es que a mí me dijeron que cuando nos tomáramos el poder yo iba a ser el alcalde de mi pueblo o yo iba a ser el concejal de mi pueblo. Entonces, a las FARC de arriba tienen su problema resuelto. ¿Qué hago con las FARC de abajo? Les tengo que decir algo, porque ellos fueron los que me sostuvieron mi discurso 50 años. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí está en el proceso, es que el proceso está diseñado por las FARC, no por el gobierno. Es zonas de reserva campesina, donde esos señores que eran actores, señores de la guerra y delincuentes regionales van a ser legitimados como actores y le va a resolver el problema a los actores, a la guerrillerada. La zona urbana nunca se ha preocupado por los colombianos de la zona rural. Entonces hay cuatro cosas, las FARC de La Habana, las FARC del monte, la gente que se va a quedar en el monte dominada y controlada por las FARC, y los que tenemos la fortuna de vivir en la zona urbana relativamente lejanos de esa Colombia secuestrada. Esas son las partes. Profesor Adrián, ¿cómo interpreta esa disección? Ojalá, si las FARC estuviera pensando, como señala el profesor Juan David, ya tendríamos el proceso de paz listo, porque el punto sería uno, cómo se vuelven senadores, pero resulta que el proceso tiene una agenda, reforma agraria, pues eso es de país, que yo sepa no va a beneficiar la cúpula de las FARC, participación política y garantía de la oposición. Que les van a entregar la zona rural del país. La zona rural allí va a haber presencia estatal. No, o sea, ahí va a haber presencia pregunte estatal. qué es lo que las FARC dicen que es la zona de reserva campesina y se dará cuenta que es una cosa muy distinta a lo que nosotros en la academia podamos discutir. Eso, en lo que va de los preacuerdos, ahí tenemos problemas de país, reforma agraria, y lo voy cruzando con tus tres países. La guerra con las FARC y el ELN ha sido muy agraria, y de hecho por eso es una guerra que se siente más en el campo que en las ciudades. Hace unos años las FARC intentó traer la guerra a las ciudades justamente por eso. El proyecto miliciano era eso, llevemos la guerra a las ciudades para que en las ciudades, donde están los centros de poder y opinión, se den cuenta que es que esta guerra es de verdad, que no es solo para verla en la televisión. Agenda narcotráfico, soluciona el problema de las drogas ilícitas, eso es uno de los nervios de este país, ¿sí? No están pensando solo en ellos. El tema tan sensible de las víctimas, atender las víctimas, ese es un tema también bastante delicado. O sea, mínimamente ya hay tres temas muy gruesos que son de país, no son solamente para estos personajes, a ver cómo salgo yo la tajada y cómo me beneficio. Y en esos escenarios, efectivamente, el nivel de incidencia es muy distinto, donde la paz se va a sentir más fuerte en el sentido de desmovilizaciones y el desarrollo de la agenda va a ser en el campo. Y eso va a afectar a ciudades pequeñas e intermedias, que entre otras cosas
posiblemente en las campañas que se emprendan ya para alcaldía y gobernación, vamos a ver en las agendas cómo empieza a jugar también el tema de la paz, porque estas ciudades, y a propósito de los aprendizajes con lo que fue el paramilitarismo y el proceso con los paramilitares, pues no podemos pasar que nos repitan la dosis que pasó en Medellín, que el presidente desmoviliza a los paramilitares y le dejó el problema a la alcaldía y a la gobernación. O sea, estos territorios hay que irlos preparando desde ahora para esa situación, porque como sabemos, experiencia aprendida, hay que prepararse para poder atender todas las problemáticas que eso va a suscitar. Quiere decir entonces, y volviendo una vez más a la posición del profesor Juan David, que lo que se ha discutido sobre sobre la distribución de la tierra, lo que se ha discutido sobre, es decir, todos estos esfuerzos con relación a las víctimas, lo de participación política, estos avances son, es decir, no representan suficiente para un conflicto que lleva más de 50 años, es decir, si bien, digamos, no es lo esperable y uno quisiera obviamente que hubiese más avances, digamos, esa aproximación, ¿usted no le reconoce suficiente valor? No, porque es simplemente ponerle un nombre a algo que uno siente que por debajo no es así. Es que cuando un jefe de la guerrilla que supuestamente quiere hacer la paz, dice que ellos no son secuestradores, que ellos no son narcotraficantes, que ellos no son victimarios, acuérdense, es que no se nos pueden olvidar las palabras, que ellos no eran victimarios, que ellos eran víctimas. ¿Usted cree que yo le puedo creer a un actor que dice eso? Y hacen unos ejercicios simbólicos de llevar gente y de llevar víctimas, cuando el 30% de las víctimas que han llevado a La Habana son las víctimas de las FARC y las otras son las víctimas de todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos negociando? ¿Cómo le creo yo que quiere negociar con las víctimas cuando desprecian a las víctimas y dicen que ellos no son los victimarios? ¿Eso qué es? Eso es un avance. Pero hay un asunto que está cruzado, y no quiero pues, aquí simplemente intervenir, sino de alguna manera inducir un poco la discusión. Hay que hacer alusión a la justicia imperfecta, es decir, en un proceso de esta naturaleza, la justicia imperfecta, ¿hasta dónde puede permitir, digamos, un poco lo que está diciendo el profesor Juan David? Mira, la Corte Penal Internacional se ha pronunciado y se seguirá pronunciando sobre el proceso porque ya está mirándola. Entonces, ya hicieron una advertencia, amnistía, pero no total, ¿sí? Y por supuesto, ahí vendrá la discusión de qué tanto, la paz y la impunidad. Hoy por hoy hay que tomar medidas que van a conducir, que va a haber justicia, ¿sí? Las penas, los máximos responsables, esas figuras que están hoy en el debate. Entonces, eso hace que cuando nos acerquemos más al núcleo de ese debate, porque está en la agenda sobre el fin del conflicto y demás, vayan las partes con sus posiciones a defender ese modelo de negociación y particularmente allí. ¿De qué se trataría, creo yo, y por qué el punto posiblemente pueda avanzar un poco más? Porque creo que distintos sectores, entre ellos los críticos, van lentamente acercándose más al proceso. Ejemplo con lo que citaba del fiscal Montealegre y cuando salió con el senador Uribe. Lo que también estaban presentando allí era la política sobre orden público y particularmente el componente que garantiza que los facilitadores de una negociación o los negociadores, pues no, después de la negociación no queden presos de un proceso disciplinario o similar por haber participado. Eso es muy interesante. Y es muy interesante no solo para pensar que es que entonces que con esa declaración se está cuidando de que a los actuales negociadores no les pase nada, sino que también hay que leerlo en clave de lo que está pasando con el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, ¿sí? Bueno, nos van a quedar 10 minutos, 12 minutos para hablar de varios temas. De pronto, los que más están tocando hoy la opinión tiene que ver con el llamado desescalamiento militar, con lo que se denomina la extensión del delito político, que también está pues cruzado por lo que implica, digamos, estos acuerdos, y obviamente un asunto que siempre está ahí, hasta qué punto apostar por el fracaso implica una pérdida para todos y una ganancia para unos pocos. Miremos enseguida qué nos dicen sobre estos temas nuestros dos invitados. Llegamos al segmento final de La Fuerza de los Argumentos. Tenemos unos temas cruciales
como conclusión de lo que ha sido esta discusión. Y quiero comenzar con el profesor Adrián preguntándole, se ha hablado permanentemente de negociar, obviamente, en medio del conflicto, en medio, digamos, del combate, por decirlo de alguna manera, pero también se ha utilizado el concepto de desescalar o el desescalamiento. ¿Cuál es el límite para entender cuándo estoy en medio del conflicto y cuándo estoy, digamos, con las armas depuestas temporalmente para tal efecto? Mira, ese es un punto que está en la agenda de negociación, hay que señalarlo, está en el punto 5, y no estoy mal, que es el final del proceso. Y allí se habla del cese del fuego, porque pues, de eso se trata. Una parte de la paz es que se silencien los fusiles. Entonces, allá estamos llegando. Los hechos nos están acercando. El evento del general fue una cosa que puso más sobre la mesa eso. A mí me parece interesante porque ahí lentamente estamos invirtiendo una lógica que de eso se trata, y es que pese menos lo militar y pese más la política. Y de hecho en el evento del general una manera de verlo también es eso. Creo yo que pesó más la política que el hecho militar. Entonces, ese elemento hay que tenerlo presente en lo que va a ser el desarrollo de las negociaciones, porque creo que ahí el papel que va a jugar pues, los países garantes que van a estar acompañando el proceso va a ser muy importante para que avancemos, aprendamos y las partes vayan acercándose. Creo que eso va a seguir pasando, y en el desescalamiento del conflicto, gracias a esos países que están participando, lo que se trata es que la política, mejor dicho, que La Habana pese más en Colombia y Colombia pese menos en La Habana. Entonces, desescalar se trata de que vamos apagando la guerra, porque eso no es que pusiste un switch y ya se acabaron 50 años. Entonces, eso tiene ese elemento, y justamente intenta también atender una cosa que es muy importante, y es la opinión pública, el ciudadano de a pie, ¿cierto? Con ese ruido que le genera que estamos en paz, pero damos bala. Entonces, aquí lo que se va a intentar, veo yo, vamos a intentar nivelar el asunto de que efectivamente el diálogo está tan avanzado, está avanzando de manera tan importante, que vamos a ir silenciando el fusil. Yo creo que eso, hacia allá tenemos que ir. Esas acciones, digamos, de reducción de las armas de lado y lado, ¿cree usted que podría beneficiar en parte este proceso en el que usted no cree? No, eso es una falacia. Eso es que, incluso eso cómo se mide, eso es como decir que estoy medianamente embarazado. ¿Qué es desescalamiento? Primero es un error conceptual, otra vez, y a mí iniciamos esta discusión como si yo fuera simplemente un señor de cantina que hago expresiones populares. No, es que yo parto del hecho de que son actores delincuenciales que se tienen que someter a la ley. Entonces el único desescalamiento es cuando se sometan a la ley y cumplan la ley, una ley digna. Usted ahorita habló de justicia imperfecta. A mí no me gustó el acuerdo con los paramilitares, pero en aras de la paz aceptamos una reducción de penas. Y yo creo que ese hubiese sido el punto de partida, porque para mí son iguales de asesinos, narcotraficantes, los señores de las FARC como los mal llamados paramilitares. Cuando esa gente se someta a la ley y entreguen las armas, no las falacias esas, es que las palabrejas esas de retención indebida, que no es entrega de armas, sino, no sé qué es la palabra que se están inventando, que no van a entregarlas sino a, ¿cómo se llama? Dejación. Dejación. Eso que no me echen cuentos a mí. O sea, el asunto es, ¿desescalamiento cuándo? Cuando se sometan a la ley y ellos dejen hacer las acciones criminales que hacen, nos desescalamos. Pero yo, ¿por qué me tengo que igualar a un delincuente y desescalarme? Entonces desescalémonos en las comunas con los combos para que no haya muertos. Esa es la lógica que le vamos a decir a los colombianos. Yo soy profesor, mi oficio es formar la generación que viene. Es que el proceso de paz, lo menos importante, y no estoy diciendo que no es importante, son las víctimas de lo que nos pase hoy. Es los colombianos que siguen. ¿Cuál va a ser su mensaje? Es, en Colombia no hay que ser convincente, sino peligroso. Y si eres peligroso, el país y las instituciones se arrodillan. Ese es el mensaje que le vamos a dar a los colombianos que nos siguen. Es que me parece que es muy interesante lo que va a pasar con el desescalamiento, porque tiene un efecto humanitario, pero también tiene un efecto político, porque algunos de esos componentes recogen críticas que formuló un sector conservador en cabeza de Marta Lucía Ramírez. Entonces, desminado, no reclutar niños, eso no lo pedían, y a eso nos estamos acercando.
Entonces, ¿por qué sería problemático? Por eso quedan planteadas las aclaraciones. En ese sentido, también hay otro tema que está en boga y tiene que ver con la extensión del delito político, muy especialmente el del narcotráfico. ¿Usted cómo interpreta eso? ¿Eso puede generar algún tipo de ruido en la manera como los colombianos entienden ese proceso? Sí, eso ha generado ruido, pero no hay que perder de vista, y ahí volvemos sobre la naturaleza del conflicto, lo que son aquellos actos, llamémoslo así, indirectos, que tienen que ver con una acción principal. En el caso de las guerrillas, cuando quieren transformar una sociedad, las guerras hay que financiarlas, porque es que se necesitan recursos para financiar las guerras. ¿Dónde salen los recursos? Las FARC ha tenido varias prácticas, dos muy recriminables, que han sido los secuestros y lo que ellos denominan el gramaje, el impuesto de gramaje por cultivos. Algunos bloques parece ser que no solamente cultivan, sino que van más allá con el asunto, ¿sí? Entonces, la cuestión es, por eso es un delito conexo, y es que tiene una conexión con eso, pero no es la vena, no es lo central que dirige ese grupo, como pasó con el paramilitarismo, o al menos esta versión paramilitar que conocimos, al punto de se reconocieron que se vendieran, casi pues que se vendían lotes de paramilitar o se metía la impronta de paramilitar para poder entrar al proceso y montar sus economías. Yo creo que acá eso no va a pasar, particularmente porque, vuelvo a insistir, el problema está incluso en la agenda. O sea, no es gratuito que el punto, apareció 3, pero en la agenda creo que era el 4, soluciona el problema de las drogas ilícitas, donde la FARC reconoce que efectivamente ha tenido participación con eso, pero no sobre la idea de que vamos a enriquecernos, es sobre la idea de que el conflicto, la guerra hay que desarrollarla y para eso necesitan recursos. Como académico, ¿usted cómo evalúa, digamos, esa extensión del delito político, en este caso el narcotráfico? Simplemente es la señal de un gobierno desesperado por firmar cualquier cosa, que está dispuesto a entregar lo que sea. Porque si yo empiezo con los términos de que no es secuestro, retención, que es conexo, que es que entienda que el pobre guerrillero tiene que conseguirse una plata y que ponerle un collar bomba a una señora para pedir plata por un secuestro tiene una justificación en términos ideológicos. Para mí eso es meterle basura a la dignidad del país. O sea, el asunto es que hay que entender quién es el que está haciendo el proceso. Ninguno de los dos va a romper este proceso, porque ninguna de las dos partes se va a encontrar a uno tan desesperado como el otro. Las FARC no van a encontrar a un tipo sin principios en la presidencia de la República, desesperado por firmar un papel. Y él necesita firmar un papel porque es lo único que puede mostrar políticamente. Entonces el proceso no lo van a parar, pueden secuestrar 3 generales, pueden asesinar lo que sea, el proceso no lo paran porque van a firmar algo. El problema conceptual es que, y de las cosas más difíciles en la vida es no confundir fines y medios. Y este gobierno confundió fines y medios. La paz es un fin o un medio. La paz es un medio, pero el presidente de Colombia la convirtió en un fin. Pero si es un medio, como yo creo que es, todos los medios no son válidos, porque si no estaríamos acercando a lo que erróneamente le achacaron a Maquiavelo, y es que todos los medios se están justificados. La paz es un medio, no un fin, pero el presidente de la República lo convirtió en un fin. ¿A qué precio? A cualquier precio. ¿A cualquier precio? ¿Cree usted, profesor Adrián Restrepo, que se está llevando a cabo este proceso? No, a cualquier precio no. Se ceden cosas que hay que ceder porque se está negociando, si no, no sería una negociación. Y no es a cualquier precio porque creo que hay una agenda, e incluso para intentar despejar dudas, o algunas de esas dudas se hicieron públicos los 3 preacuerdos, para que la gente se vaya enterando por dónde van las discusiones. Tampoco a cualquier precio, porque está la Corte Penal Internacional señalando de que amnistía total no va a ser, que eso no se acepta, entonces se van a tener que implementar penas. ¿Qué tipo? Esa será la discusión. La comunidad internacional. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el fiscal? Yo creo que Estados Unidos, que ha patrocinado el Plan Colombia, diga que está respaldando el acuerdo, conociendo lo que se ha suscrito sobre un tema muy sensible para ellos, que es la solución al problema de drogas ilícitas, pues yo no diría que allí quedó lo que se le ocurrió al presidente o se le ocurrió a la guerrilla, porque sí, porque sabemos que eso tiene una veeduría internacional. Entonces, que Estados Unidos,
que para la vida colombiana es tan importante, siga respaldando el proceso, es una garantía de que allí se están negociando cosas relativamente serias e importantes y no a cualquier precio. ¿No sería preferible no apostarle al fracaso y tratar de aprovechar ese acuerdo, aunque no digamos el ideal, pero al fin y al cabo un acuerdo en procura de ir ajustándolo? Pero es que partiendo de lo que consideremos que quién es el que se tiene que reinsertar. Es que el proceso, y lo empecé diciendo eso, el proceso está montado en que los colombianos nos equivocamos, que la gente de bien se equivocó, que cumplir la ley era equivocado, y los igualamos con un delincuente, y entonces para que no haya más muertos dijimos somos iguales, y no somos iguales. En esos términos, para mí, continuar un proceso en esos términos es una equivocación y es garantizar más sangre. Yo quiero equivocarme, pero el mensaje que vamos a dar, como están dando con la información que tenemos, es que el gobierno, con tal de firmar algo, le va a entregar el control a las zonas rurales de este país. Y los ciudadanos de ahí van a decir, me dejaron tirado, no me cuidan y la justicia la firman los ilegales. ¿Qué es lo que va a generar una paz mal hecha? La sangre que nos costó la formación de grupos de autodefensa, lo que se van a armar en Colombia, son 1000 veces más. La sangre que va a correr por un acuerdo de paz en los términos que está haciendo va a ser mucho mayor que la que hemos tenido. Y por eso es que nos oponemos a este proceso, no a la paz. ¿Qué decirle, digamos, es la última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, a los colombianos que están a la espera de que un proceso de esta naturaleza prospere de manera exitosa? No, lo que quiero decirles es que hay que vincularse al proceso, que no significa estar en La Habana, porque yo vuelvo a insistir, tal como va avanzando el país, los problemas más fuertes los tenemos aquí en Colombia propiamente, y efectivamente por eso es la preocupación, o sea, porque lo que señala el profesor es cierto. O sea, si hacemos un mal proceso, esos enemigos agazapados de la paz van a quebrantarlo o no se van a respetar las reglas de juego. Lo que yo decía ahora nuevamente, que un pacto de paz muchas veces lo que funda son las guerras futuras, y lo que hay que cuidarse es justamente de eso. Entonces, para evitar eso, creo que es fundamental que los colombianos estemos al tanto de lo que está pasando, nos informemos y podamos participar, particularmente este año que va a haber las elecciones de alcalde y gobernación, porque allí sigue la agenda latente. Bueno, creo que esta discusión acerca de la paz en el país, tan absolutamente sensible, tan absolutamente necesaria, tiene, digamos, en este par de miradas, elementos de juicio que le permiten a los ciudadanos seguramente hacerse una idea mucho mejor, siempre en procura, obviamente, de que la paz, al fin y al cabo, sea un bien que busquemos todos, más allá de las discusiones de parte y parte. Nos queda simplemente agradecerle al profesor Juan David Escobar su presencia, de verdad, por sus opiniones frente a lo que pasa con el proceso, y lo mismo que a Adrián Restrepo, nuestro profesor del Instituto de Estudios Políticos. Gracias por estar aquí. A ustedes también, y los esperamos en el próximo programa de La Fuerza de los Argumentos.